este año empezó diferente. No empezó con esa presión de nuevo año, nueva. Empezó con intención, déjame contarte. Y digo intención porque el año anterior estaba en muchas cosas, muchas actividades, pero sí un propósito claro. Me sentía llena de cosas, pero al mismo tiempo sentía que no estaba en nada. Así que de alguna manera, no totalmente consciente, decidí empezar este año despejando mi mente y diciendo sí a menos cosas. No quería repetir el patrón que tenía de activismo. No quería llenarme otra vez de hacer por hacer. Hay algo que ahora soy consciente y es que en ese tiempo llenaba mi vida de tantas cosas, de tantos ruidos. Era porque el ruido interno, cuando no había ruido externo, se escuchaba. Y te voy a explicar todo esto en otros videos. Yo pensaba que este año iba a ser un año de avanzar, pero Dios decidió que fuera un año de ordenar, sanar y crecer, porque ninguna tierra puede dar fruto bueno sin antes haber pasado por un proceso de preparación correcta. Todo esto fue de adentro hacia afuera, aunque en ese momento no lo entendí así. Y hoy quiero contarte esto, no desde la versión bonita de redes sociales, sino desde la versión real, la que viví yo. Uno de los primeros eventos a los que dije que sí con intención fue la danza de la convención. Para ese momento yo ya no estaba activa en la danza de la iglesia y estaba en un proceso muy personal. Cuando me invitaron lo pensé mucho, pero como ya había decidido participar en algo grande cada año, dije que sí. Pero esta vez lo hice con responsabilidad, con la intención de usar esa experiencia para crecer en muchas áreas de mi vida. Y ahí estaba yo, en ensayo, domingo tras domingo, con nervios, con expectativa, bien, con un poquito de inseguridad, pero con esa vocecita interna que me decía, Natalie, tú puedes. Y bueno, nunca había estado con tantas chicas y para mí eso fue un reto enorme, porque no soy y no suelo ser de las personas que buscan encajar. Quizás por eso soy tan rarita. Normalmente cuando estoy en grupos grandes me quedo en mi esquina, pero esta vez fue diferente. No forcé encajar, pero tampoco me aislé. Dios me guió de una manera muy suave y sutil. Poco a poco fui conociendo personas, saludando, sacando mi lado creativo, interactuando, poniendo en práctica todo lo que he estado aprendiendo en mi proceso de reinvención. Lo más importante de todo esto fue darme cuenta de que sí puedo socializar, de que en realidad no es que soy tímida, o sea, yo veo una parte de mí que sí socializa de modo normal. Lo que pasa es que necesitaba sanar, necesitaba romper con esos estereotipos que nos infunde la sociedad o que crecemos cuando éramos niños. Crecemos a veces con miedo, con temores, el que dirán, y todo eso no limita, algo que me sucedió. Y eso vi que podía socializar desde un lugar sano. Y claro, no te voy a mentir, hubieron ocasiones que no fue tan fácil, pero Dios me fue guiando. Y muchos momentos en los que tenía que recordarme que mi objetivo era fluir y dejar que Dios trabajara en mí. Y bueno, entre ensayos, prácticas, ayuno, preparación, entrega de uniforme. Y llegó ese momento final en donde solamente toca respirar, orar y decir, aquí vamos. La presentación fue hermosísima, pero lo más importante e impactante para mí, y Dios usó para poder transformar ciertas áreas de mi vida. Una de las cosas fue darme cuenta de que puedo estar en grupo sin perderme, sin compararme y sin querer desaparecer. Y menciono esto porque sé que muchas pasamos por esto, pero no siempre tenemos la voz para decirlo. Y bueno, este fue mi primer gran sí con propósito y fue profundamente beneficioso para mí. El ministerio y un cargo no siempre es lo mismo. Mientras todo esto pasaba, yo estaba trabajando con un grupo de niñas, pero esta vez en la fundación. Nunca pensé que fuera de la iglesia pudiera seguir con este ministerio. Para mí, la danza siempre estuvo ligada a un cargo dentro de la iglesia. Recuerdo algo que una chica me dijo, de la que danzaba conmigo en ese entonces. Me dijo que mi ministerio no era de la iglesia y eso se quedó grabado en mí. Yo llevaba muchos años desde adolescente sirviendo intensamente y llegó un tiempo donde sentía que necesitaba un respiro, no de Dios, no de las cosas de Dios, sino del estrés
y de la sobrecarga que tenía en ese momento. Pues bien, así empecé a soltar roles, a pasar la estafeta. Aunque no pasó de inmediato, Dios lo fue organizando a su manera. Gracias a Dios puse a las personas correctas para esos cargos, tanto así que me dio paz realmente pasar la página. Pero bueno, cuando pensé que la danza quedaría ahí, Dios me devolvió el ministerio, pero no en la iglesia, sino en la fundación. Un lugar más pequeño, más humilde, pero lleno de propósito, donde las presentaciones no serían constantes, sino de manera por etapas. Tenía tiempo de preparación para organizarme correctamente con las niñas. El hecho de ver a esas niñas aprender, reír, crecer y entender que la danza es solo un puente para acercarla más a Dios, para hablarles de identidad. Ahí entendí algo muy fuerte. Mi llamado no depende de un edificio, depende de lo que Dios puso en mí. El cargo y el ministerio no son lo mismo. Lo que Dios te dio camina contigo donde quiera que vayas. Otra cosa clave de mi 2025 fue mi primer taller de mi marca Multicrearte. Una marca que tuvo su proceso, pero que hoy siento consolidada y con dirección. Había tomado un taller antes y toda la logística de ese taller me inspiró y dije, wow, esto es posible. Bueno, después pasando el tiempo, me había dado cuenta que en la fundación había unos kits muy grandes con pulseras y dije, pero yo puedo hacer un taller. Nunca me imaginé que organizar un evento me iba a emocionar tanto. Entre materiales, kits, diseños, snack, las chicas llegando al taller, todo súper bonito. O sea, todo fue muy hermoso y encantó definitivamente. Ver cómo mi marca, aparte de vender y aparte de crear contenido, también podía generar valor a través de eventos físicos, fue algo muy diferente. Ese día confirmé algo muy importante y es que mi marca tiene alma y también tiene futuro. Un proyecto profesional es tan espiritual como uno espiritual, porque esto depende totalmente de que Dios te dé las fuerzas para tú poderlo realizar. Otra de las cosas que hizo que mi marca Multicrearte pudiera crecer y yo pudiera comprender cómo funciona todo esto fue mi carrera de publicidad. Este año también me tomé en serio el tema de la universidad. Al inicio fue un poco inestable. Empecé con una sola materia, sí, muy demandante. Luego, en verano, tomé otra que valió como por 5. Y en el último semestre me lancé con 8 materias. Me organicé, me discipliné y hoy puedo decir que la pasé todas. Gracias a Dios. Academia virtual. Después de años buscando entrar a esta academia, pues por fin este año lo pude lograr. Y yo creo que entré en el momento perfecto, con más claridad, más estructura y más identidad. Sentí como que Dios me dijo, ahora sí estás lista. Este fue el año en el que aprendí que estudiar también es un acto espiritual, que la disciplina no está peleada con la fe, güey. Y aquí te voy a contar algo tierno, y es que en todo este proceso hubo un acompañante fiel que se llama Mimi, nuestro gatito. Nosotros somos personas de tener compañía gatuna, y para ese entonces la casa se sentía muy solitaria. Y llegó Mimi, pequeñito, medio manquito, pero llenó el hogar de su alegre presencia. Ese gatito fue un recordatorio simple pero profundo. Dios también da regalos suaves que hacen una gran diferencia. Organización y reinvención. Otra parte enorme de mi año fue organizarme. Yo había decidido reinventarme. Pensaba que era algo de superación personal, pero Dios usó eso para organizar mi vida espiritual. Empecé a ordenar cosas físicas como mi casa, mi estudio, mi taller, mi sala. Estuve tratando de que la casa se viera mucho más acogedora. Adquirí plantas para que todo se viera súper natural. Conforme fue pasando esto, también me vi en la necesidad de crear sistemas, que ahí fue donde empecé con todo el tema de los sistemas y de los métodos para poder ser más eficiente en ciertas áreas de mi vida. Me empecé a educar, escuchaba podcast y todo lo que tenía que ver con aprendizaje para poder crecer en esa área de mi vida. Y cada espacio que ordenaba era como ordenar algo dentro de mí, aunque en ese momento yo no lo estaba comprendiendo que era así. Con el tiempo entendí que organizarme también es algo espiritual, y poco a poco mi casa empezó a verse más como la vida que quiero vivir.
Y entre todo esto pasó lo más importante, mi proceso interno. Porque este año no solo hice cosas, este año fui transformado, no por mi interés en reformar esta vieja yo, sino que Dios usó esa intención de querer cambiar las cosas para transformar mi vida espiritual. Y esto que antes yo llamaba superar tus miedos y que sentía que de algún modo tenía mucho que ver con mi propósito, que consecutivamente se volvió identidad de hija, dejó de ser un nombre bonito y se convirtió en una forma de vida. Identidad de hija es estilo de vida cristiano. Entendí que mis hábitos hablan y que cuando vivo como hija, mi vida se empieza a parecer a la libertad que Dios ya me dio. Claro, no fue un año perfecto. En este año dejé de perseguir cambios fantásticos y empecé a vivir desde quien realmente soy, hija de Dios. Empecé a ver mi crecimiento por fuera porque primero Dios me sanó por dentro. Y este video es evidencia de la obra que Dios hizo en mí y de lo que sigue haciendo. Porque uno de los frutos cuando Dios hace una obra es que queremos darlo a conocer. Así que te invito a que reflexiones en estos aprendizajes y si tienes algunas cosas que compartir que te ha pasado a ti, también estás invitado a hacerlo.